Presentes, soy Blanca Rosa Calero, nuevamente nos encontramos en la sesión número 8 que corresponde a la unidad número 5. El tema es indemnización por tiempo laborado. Hablaremos sobre la distinción de indemnización por tiempo laborado e indemnización por cargo de confianza, cuál es el monto en concepto de indemnización por tiempo laborado que se debe pagar según lo que establece la ley y cómo se calcula la indemnización por tiempo laborado. ¿Ya? Esto es cuáles son los objetivos de la unidad, indicar la forma en que se concede la indemnización por tiempo laborado, las causas en que se pierde el derecho a esta prestación y calcula la indemnización por tiempo laborado mediante la resolución de casos prácticos. Estos casos prácticos los vamos a ver al momento de la clase, que la tengamos. Hay algunos casos prácticos de esto en el archivo PDF que tienen de este contenido, ¿ya? Con más detenimiento, ¿ya? En el cual les ayudará para entender lo de esto, el finiquito o la indemnización. Los contratos laborales que ya lo estuvimos estudiando según el código, hay tres formas de terminarlo. Tenemos que es por despido injustificado, ¿ya? Porque el empleador decidió concluir con la relación laboral, por despido injustificado, ¿ya? En este caso, y por renuncia voluntaria del trabajador. En estas tres circunstancias, tanto de renuncia como despido justificado e injustificado, ¿ya? El pago de la indemnización laboral, ¿ya? Es decir, el pago de antigüedad se paga únicamente en caso de renuncia y el de despido injustificado, ¿ya? Según el artículo 45 del Código del Trabajo. Si el contrato es por tiempo específico o estamos hablando que el plazo ya venció, ya establecido, el trabajador va a recibir únicamente el pago de su aguinaldo proporcional o total según su fecha de salida, las vacaciones que le corresponden si no hizo uso de ella, si tuviera acumulada, y los salarios pendientes que le corresponden, por ejemplo, que estamos hablando de hora extra y eso que no ha recibido su remuneración económica, ¿ya? Que está pendiente. Cuando hablamos de indemnización por tiempo laborado, hay varias indemnizaciones como se le paga por cargo de confianza, sin causa justificada, por causa justificada, el despido por causa justificada, y para ello hay diferentes formas de calcular según lo que establece. ¿Por qué decimos que se presenta la indemnización? Porque ahí concluye, ¿ya? La razón es porque hay una conclusión de ese contrato laboral que puede ser voluntario, por causa justificada, por causa injustificada, porque puede ser un trabajador de confianza, pero también ahí tenemos que se corta ese vínculo laboral, ya concluye esa relación laboral y el trabajador, sobre todo, ¿verdad?, tiene derecho a recibir todas sus prestaciones sociales que corresponden en base a la ley y a las sentencias que han dictado los altos tribunales laborales, ¿ya? Por ello, el código establece qué es lo que debes recibir por cada uno de ellos. Va a depender del tipo de indemnización, de conclusión, en este caso, la forma como se concluyó ese contrato laboral. ¿Qué es lo que de manera general establece la ley?
dice que recibe un mes de salario por cada uno de los primeros 3 años de trabajo. ¿Ya? Un mes de salario por cada uno de los 3 años de trabajo. El resto, los primeros 3 años, ¿verdad? El restante, estamos hablando de 20 días de salario por cada año de trabajo a partir del 4.º año. O sea, en el 4.º año va a recibir 20 días de salario, ya no un mes como dice el primero. Y en ningún caso esa indemnización se debe pagar si ese trabajador no laboró menos de un mes. Si laboró menos de un mes, no va a recibir. Y además, si laboró más de 5 meses, más de 5 años en este caso, ¿ya? Laboró más de 5, ¿ya? No, nada más va a recibir 5 salarios correspondientes. Si laboró 10, 15, 20, 25, 40, un ejemplo, pues digamos, por un contrato por tiempo indeterminado, nada más va a recibir 5 salarios, ¿ya? Según lo que establece la ley, ¿ya? No va a ir a, ya la antigüedad ya la acumuló, ya después de cierto tiempo la antigüedad ya no se acumula cuando es indeterminado. Las fracciones entre los años trabajados se liquidará proporcionalmente según el artículo 45 del Código del Trabajo. Ahora, no se pagará como indemnización al colaborador de menor de un mes de salario ni más de 5 salarios, pero para ello para tener derecho a los 5 salarios, debe de haber trabajado 6 años de forma ininterrumpida, ¿ya? Por un contrato de tiempo indeterminado, estamos hablando. Dice que ya sea por renuncia o por despido, hay variantes en torno al tema del pago, la indemnización, pero es clave tener presente, ¿verdad? Es importantísimo manejar, por eso es fundamental tener copia de su contrato laboral, que debemos de tener claro cuándo se inició a laborar, cuándo inició ese contrato para ver el inicio de esa actividad laboral, de esa relación laboral, porque a partir de ahí hay que calcular el tiempo de antigüedad de la cual va a depender ese 5 salarios, ¿ya? Que establece. También hay despidos por causa justificada según el artículo 48 y el empleador puede dar por terminado ese contrato sin más responsabilidad que la establecida en el artículo 42 del Código del Trabajo cuando el trabajador incurra en cualquiera de las siguientes causales. Hablamos de falta de probidad grave, falta grave de probidad. Hablamos de falta grave contra la vida e integridad física del empleador o los compañeros de trabajo, ¿ya? Hablamos de falta de probidad, por ejemplo, que ha tomado dinero y además de ello, que hay un proceso penal, ¿verdad? Una causa por esa circunstancia. Y además de ello, también expresión injuriosa, calumniosa contra el empleador que produzcan desprestigio o daño económico a la empresa que puede incurrir en una conducta penal o una consecuencia de una conducta civil, ¿ya? Y que le cause daño económico a la empresa y al empleador, ¿ya? Cualquier violación de las obligaciones que le imponga el contrato individual o reglamento interno que haya causado daño grave a la empresa. Por ejemplo, dañar una máquina, no cumplir con los compromisos, que ellos vayan a incumplir los compromisos laborales, ya no cumplir con las obligaciones laborales que dentro de su mismo contrato les fueron establecidas, como son las funciones para desarrollar la actividad laboral. Y este empleador puede hacer valer ese derecho dentro de las 30 días
siguientes, 30 días siguientes, después de haber tenido conocimiento previo del hecho. Previo a la aplicación de este artículo, el empleador deberá contar con la autoridad del inspector departamental del trabajo, ¿verdad? Quien en este caso no pueda resolver sin darle más audiencia al trabajador. El empleador tiene que notificar al empleador, el empleador tiene que notificar al Ministerio del Trabajo sobre esa circunstancia, ¿ya? Debe tener una audiencia, inclusive se le manda, en este caso, el inspector departamental manda a oír al trabajador, ¿ya? Y luego viene que una vez autorizado el despido del caso, pasará al inspector del trabajo si apelare de la resolución, porque hay un procedimiento también administrativo ahí en caso que decida apelar de la resolución. Cualquiera de las partes, sin perjuicio del derecho agraviado, recurrir ante los tribunales, que es otra de la vía que el mismo código lo permite, la misma ley lo permite, así como la parte administrativa. En cuanto a la indemnización por tiempo laborado, ¿qué es lo que debe o no pagarse impuesto de ello? Dice que no paga ni INS ni impuestos sobre la renta, al igual que el aguinaldo, ¿verdad? Pero sí hay que pagar impuestos en el caso de si se paga vacaciones, salario proporcional, si estas deducciones en caso a la hora del finiquito de la indemnización debe de retenerse tanto el INS como IR y reportarlo al que corresponde. En este caso, lo relacionado al INS, al Seguro Social, y el IR al Estado. ¿Ya? En el caso del 13º mes o aguinaldo, recordará que este inicia cómo se computa el ciclo, pues, del 1 de diciembre, ¿ya? Y finaliza el 30 de noviembre del siguiente año. El corte para el aguinaldo es en noviembre, pero para tomar en cuenta, digamos, que tiene derecho a un aguinaldo completo, debe de haber trabajado como mínimo un año, digamos, de diciembre del año pasado a noviembre de este año, ya podemos decir que tiene derecho a un salario completo, a su aguinaldo completo, porque lleva un año de haber laborado, ¿ya? Así que su pago proporcional dependerá, si es menos que eso, habrá pago proporcional, depende de los meses que ha laborado, ¿ya? Y días acumulados hasta la fecha de salida. La categoría de trabajadores de confianza, que es otra de las circunstancias, depende del tipo de labores desempeñadas y no por cómo se designe el puesto. Se consideran trabajadores de confianza los directores o administradores que ejercen funciones de dirección en nombre del empleador y, en este caso, los gerentes, vicegerentes, los directores generales, administradores generales, ¿ya? Que en este caso pueden sustituir inclusive a una persona natural o jurídica que representa en base a lo que establece el código. Cuando hablamos de trabajador de confianza, el empleador deberá pagar en concepto de indemnización una cantidad equivalente entre 2 meses y hasta 6 meses de salario, siempre y cuando el trabajador tenga un mínimo de un año continuo de trabajo, ¿ya? Sin perjuicio de pago de otras prestaciones e indemnizaciones a que tuviere derecho, según lo que establece. Esto ha sido todo por el momento. Cuando estemos en clase, vamos a ver lo del cálculo de la indemnización. Como les digo, en el PDF también hay ejemplos sobre cómo se debe computar o calcular una indemnización, que es una parte muy medular que ustedes deben de manejar, ya como lo que les acabo de referir en esta sesión número, en este caso número 8. Muchas gracias.